Santiago 3 del 1 al 12 dice, la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ven? Creo que es necesario que oremos. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios amado, Señor. Te damos primeramente gracias, mi Dios, por habernos traído en esta tarde, Señor, y podernos reunir, Señor, como tu santo y bendito pueblo, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, mi Dios amado, por mi salvación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te pido en esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios bendito, ministrando cada una de las vidas que hoy nos encontramos aquí. Padre Santo, Señor, si necesitamos, Señor, arreglar algo en nuestras vidas, Señor, muéstranos. Padre, usa tu palabra, Señor, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas y que podamos ser transformados, mi Dios amado, a través de ella. Padre, te pedimos que nos guardes, nos cuides, quita toda distracción, Señor, de al lado nuestro, para que podamos entender tu palabra revelada y poderla poner en práctica, Señor, en los futuros días. Gracias, mi Dios bendito. Te lo pedimos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lengua. La lengua. Vemos que Santiago utiliza, ¿verdad?, siempre ilustraciones. El primer capítulo nos habla, ¿verdad?, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y dice, ¿verdad?, que es como las olas del mar, ¿verdad?, y utiliza esa ilustración. Pues, ¿verdad?, nos habla y nos enseña sobre el espejo y nos muestra, nos ilustra cómo la palabra implantada puede cambiar nuestra vida. Estamos viendo ahora que utiliza, ¿verdad?, el ejemplo de un caballo, cómo se frena un caballo, cómo se controla un caballo. También da el ejemplo de una nave, de un barco, de un gran barco, cómo es, ¿verdad?, manipulado, ¿verdad?, por algo muy pequeño. La lengua es un órgano pequeño, pero como dije al principio, puede hacer un daño terrible, terrible, terrible. Hemos aprendido y nos han enseñado, quizás los que han visto este capítulo o lo han estudiado, nos han enseñado siempre que el pueblo es el que tiene que refrenar la lengua. Ciertamente, todos tenemos que refrenar nuestra lengua. Pero hay algo interesante aquí, el capítulo 3, versículo 1, en contexto, porque a veces se lee como un versículo aparte.
como que el apóstol Pablo dijo, oh, se me olvidaba, déjame darle un consejo a esta gente antes de continuar con lo otro, ¿no? Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ya, ¿no? Entonces muchos se detienen ahí, dicen, y hablan sobre que no se pueden hacer maestros muchos. Y después, bueno, ahora vamos a seguir con la lengua, hermano. Ustedes refrenen su lengua. Mi pregunta a la hora de estudiar el texto es, ¿por qué Santiago, en el medio de todo esto, nombra a los maestros? ¿Por qué hace esa exhortación? ¿Por qué dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Y si alguno no ofende en palabra y todo esto. ¿Por qué? Mis hermanos, Santiago está diciendo, no es que no podemos hacernos maestros. No, ese no es el tema. El problema es que cuando alguien se quiere hacer maestro por voluntad propia o por simplemente, como se dice en el argot, ¿verdad?, popular, a dedazo. Porque si tú estás buscando hacerte maestro, pastor, lo que sea, por voluntad propia o simplemente porque te pusieron, estás acarreando para ti mayor condenación. Porque las escrituras nos enseñan a nosotros que no es el hombre el que pone al hombre, es Dios el que hace el llamado. Y cuidado si tú te estás metiendo en un llamado que no es tuyo. Cuidado si tú estás parándote a enseñar y a mostrar y a predicar la palabra, pero ese no es tu trabajo. Porque cuando comienzas a predicar la palabra, mis hermanos, yo siempre lo he dicho, muchas veces me han escuchado. La persona que se para aquí tiene la responsabilidad de dos cosas. Uno, cambiar una vida para bien o para mal. Lo que aquí se diga, pues una persona utilizarla y ser usada para llevar una vida correcta en la fe de Cristo o para perdición. Santiago está diciendo, cuidado, no os hagáis maestros muchos. Un maestro es el que instruye, el que enseña, es el que lleva a una persona al conocimiento de. ¿Cuántas malas doctrinas, enseñanzas, interpretaciones, corrientes se están enseñando hoy en día en diversas iglesias? Y lo que están haciendo es acarreando mayor condenación. Porque aquí hay muchas vidas. Y déjenme decirles algo. Como ustedes hoy salgan por esa puerta entendiendo la palabra del Señor y ustedes comiencen a aplicarla en su vida, es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Entonces, porque yo tengo que exponer la palabra del Señor, no con mitos, fábulas, sino con que sea la palabra implantada del Señor, como Él mismo lo dice, Santiago. Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo nos muestra y le enseña a los de Éfeso este principio. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, lo voy a echar para atrás uno más, el 10, dice, el que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Claro, Él mismo. Dios es el que
constituye. Dios es el que hace el llamado. Dios es el que llama a diferentes ministerios. No el hombre. No el hombre. Y eso es lo que está enfocándose Santiago en este versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, le dice a los de Corinto, ¿verdad? Él, hablando de él, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Dios es el que pone. Entonces, no está mal ser un maestro. Cuidado, no estoy hablando de que no podemos enseñar, no, sí. Pero es un llamado que no te puedes hacer tú mismo por tu elocuencia, por tu gracia que tienes de hablar, porque eres una persona que hiciste un taller de coach de vida y ahora hablas muy bonito y ahora utilizas palabras muy bonitas, muy prácticas, y entonces ahora, y wow, a la gente le gusta cómo habla, qué bonito habla, pero ese no es tu llamado, mi hermano. Ese no es tu llamado. Pablo mismo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y mira lo que dice, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Quién pone en duda eso? ¿Verdad? ¿Quién pone en duda que realmente al apóstol Pablo tuvo un llamado real por el Señor? Y dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo tuvo un llamado y uno de ellos es ser maestro. Segunda de Timoteo, uno más adelante, también le dice, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo no se hizo el mismo maestro. Entonces, cuando Santiago habla aquí, dice, no os hagáis vosotros mismos maestros, entiendan la gran responsabilidad que ustedes están teniendo, porque ustedes pueden decir palabras a través de su lengua, de su boca, que pueden ser para condenación o pueden ser para vida. Debemos conocer la diferencia entre hacernos y que tengamos el llamado de Dios. He conocido personas que simplemente porque hay la necesidad de un pastor de jóvenes en la iglesia, al primero que entra por ahí, ya lo ven al muchacho que tiene un poquito de ella, pum, lo nombran pastor de jóvenes, lo sientan aquí y le dicen, presenta el examen del Estado, y pon esto, le dan el título, le toman la foto con el título, a partir de mañana ya ahora eres pastor de jóvenes. Y la carga que le están poniendo a ese muchacho encima, ni siquiera él mismo la puede llevar, porque no es su llamado. No es su llamado. Cuando tú haces lo que haces, lo tienes que hacer con gozo. Mis hermanos, el llamado que el Señor le hizo al apóstol Pablo, le dijo, yo te mostraré lo que has de sufrir, lo que has de padecer a causa de mi nombre. Yo quisiera que muchos el Señor le mostrara ese llamado. Pero ya va, Señor, y yo no hubiese bendecido, y la casa, y la prosperidad, y ¿qué pasó? ¿No? Y el pare de sufrir, y todo este rollo. No, yo no estoy llamado al ministerio o a ser pastor para sufrir o padecer penalidades. Pues sí, a veces nos toca. A veces nos toca no solamente reír con el que ríe, sino que nos toca llorar con el que llora. A veces
Tenemos que escuchar historias que yo quisiera que ninguno de ustedes nunca jamás escuchara. A veces pensamos que estamos viviendo lo peor de catástrofe, pero resulta que el hermano que tenemos sentado adelante o atrás o al lado nuestro te está pasando por algo peor. Y si tú no tienes el llamado, créeme, te vas a volver loco. Vas a terminar con una carga encima tuyo que no vas a poder con. Por eso vemos muchos hombres y mujeres, he visto muchísimo, a veces me comparten hasta de más videos, que fueron pastores y ahora ya no son pastores, muchos terminan ahorcándose, muchos terminan quitándose la vida, muchos terminan locos, muchos terminan estresados, mujeres terminan saliendo, porque ese no es tu llamado. Ese no es tu llamado. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Y saber cuál es nuestro llamado. Muchos quieren tener una posición de autoridad en la iglesia. Muchos llegan a la iglesia es porque yo quiero eso. Y luchan por eso. Pero no es su llamado. Tienes una gran responsabilidad. Santiago está haciendo un llamado de atención, ya que quizás se había hecho costumbre en aquella época el autoproclamarse maestros. No muy lejos de la realidad. No muy lejos de la realidad. Por eso es que no podemos nosotros decir que la Biblia es un libro antiguo, no. A veces leo la Biblia y digo, pareciera que el apóstol Pablo está por ahí vivo y lo escribió a su mes. Porque tú dices, wow, pero es que esto está pasando en la iglesia. O esto pasa normalmente en una iglesia. La Biblia no está obsoleta. La Biblia está más activa que nunca. Está más actualizada que nunca. Porque esos problemas siempre van a ocurrir dentro de la iglesia. Ser maestro, predicador o pastor conlleva una gran responsabilidad. Hay un comentarista, y quiero leerlo, de James Moffat. Es un erudito teólogo inglés que escribió sobre este tema. Y lo voy a leer. Dice, James Moffat, dice, es fácil tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia, sin considerar su costo en términos de responsabilidad. Jesús advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 48, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, ahorita voy a leer eso. Dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Dice, las palabras de Jesús y Santiago nos recuerdan que estar entre los maestros de la iglesia de Dios es más que una cuestión de tener dones naturales. Dones naturales. Pero que él habla muy bonito. Mira, tengo un don para hablar. Mira, muchachos, tú deberías estar aquí predicando. No. Cuidado. No. Pues habla muy bonito. Siempre me han escuchado decir, suena espiritual, parece espiritual, luz espiritual, pero no proviene del Espíritu. Cuidado. Dice, no es una cuestión de tener dones espirituales o incluso naturales o incluso espirituales. Hay una dimensión adicional que tiene que ver con poseer el carácter apropiado y una vida correcta. Santiago encontró que este oficio en la iglesia se había vuelto popular y de allí viene su advertencia sobre sus serias responsabilidades. Entonces, ¿por qué Santiago comienza a hablar de la lengua? Y cuando está hablando del tema de la lengua, ¿por qué menciona a estos maestros o falsos maestros o estos hombres que están intentando ser maestros? Porque tú tienes que cuidar lo que tú enseñas. Tú tienes que cuidar lo que está saliendo de tu boca. Que sea palabra de vida, palabra de Dios. Porque si tú no tienes ese llamado, la palabra que va a salir de tu boca no va a ser para bendición. Juan capítulo 7,
versículo 16 y 18 dice: Jesús le respondió y dijo, el Señor diciendo, espérame, es que ni siquiera yo hago lo que ni siquiera yo digo o enseño lo que yo quiero enseñar. Parece mentira, ¿verdad? Pero el mismo Señor Jesucristo dice, yo no estoy enseñando lo que yo quiero enseñar. Yo no estoy predicando lo que a mí me da la gana predicar. Dice, versículo 16, dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo nos enseña que Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba palabra de Dios. Palabra de Dios. Seguimos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Santiago comienza no por los miembros de la congregación. No comienza diciendo, hermanos, ustedes tienen que cuidar su lengua. Dice, no, primero, los que estamos aquí parados, tenemos que cuidar la lengua. Y dice, en el versículo 2, dice, porque todos, ¿qué dice? Ofendemos. Y se está incluyendo Santiago. Se está incluyendo Santiago. Él no está diciendo porque ustedes ofenden. No. Él se está incluyendo, está diciendo porque todos ofendemos. Se incluye en el texto, dice porque todos ofendemos una vez, dos veces, no, dice muchas veces. Muchas veces. Conozco un pastor en Miami de los buenos, que cuando él se presenta contigo, él dice, hola, mi nombre es fulano y te voy a fallar. De entrada te está diciendo, te voy a fallar. No me mires a mí. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La antigua palabra griega para traducir ofender es tropezar. Ese es el significado. Ofender es tropezar. Pero la antigua palabra griega que se utiliza como ofendemos no implica una caída o un tropiezo fatal, sino algo que nos hace que resbalemos y que dificulta nuestro progreso con el Señor. La Biblia, la DHH, Dios habla hoy, me gusta como dice, todos cometemos muchos errores, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, pues este es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Jesús nos habla en cuanto al carácter y la madurez espiritual y nos enseña que las palabras son la revelación del carácter interior en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 34 al 37 dice, 12, Mateo 12, 34 al 37, es el Señor, ¿verdad?, hablándole a los fariseos. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro interior. Eso es lo que hay adentro. Si en tu interior hay ríos de agua viva, si hay palabra de verdad, de conciliación, misericordia, misericordia en mansedumbre, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a hablar.
Cuando alguien te viene, de tu palabra, de tu boca, van a salir palabras amables, palabras de paz, palabras armónicas, palabras de amor. Pero si en tu corazón hay amargura, hay dolor, hay falta de perdón, y pare de contar, cuando tú hables, lo que va a salir de ella no es nada bonito. Quejas, envidias, murmuraciones, maldiciones. Dice, versículo 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro, ¿de dónde? Del corazón, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando a mí me dicen algo, fulano, aquel, yo digo, no te preocupes, él o ella algún día tendrán que rendir cuentas y pararse frente a nuestro Creador a rendir cuenta de todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. La palabra del Señor es clara. Algún día, por nuestras palabras, seremos justificados o seremos condenados. Mis hermanos, aquí abajo debería decir palabra de Cristo Jesús. Eso no lo dijo Timoteo, eso no lo dijo Pablo, eso no lo dijo Lucas, eso no lo dijo Mateo, eso no lo dijo más nadie. Eso lo dijo Jesucristo con sus propias palabras. Así que hagamos mayor caso. Muchas Biblias están incluso resaltadas en rojo para que entendamos que es palabra de Cristo. Ofendemos en palabras con respecto a los demás. Mis hermanos, tú sueltas todo lo que tú quieras, pero tú sabes que es difícil ahora recoger todo lo que hay. Eso es difícil. David Gossick dice, ofendemos en palabra con respecto a los demás, con nuestras críticas, chismes, calumnias, crueldad, doble cara, enojo, incluso con halagos y palabras poco sinceras destinadas a ganar el amor del otro. Eso quiere decir la falsedad. De esa manera también, ¿verdad? Estamos ofendiendo. Cuando estudiamos, y hemos estudiado lo que hemos estudiado, todo lo que es el Antiguo Testamento, y me voy a basar más en lo que es Éxodo y Número y Deuteronomio, ¿verdad? Aunque la Biblia está llena de todo eso, pero voy a enfocarme en ese momento, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entra a caminar 40 años en el desierto. Dice la palabra del Señor muchas veces, y el pueblo murmuró contra Aarón y Moisés. El pueblo habló en contra de Moisés y Aarón. Y cada vez que el pueblo murmuraba o chismeaba, había consecuencias. Siempre me han escuchado decir, y eso no es algo que yo me inventé, ni algo, pero el judío es muy, muy cuidadoso con lo que dice. Son personas que no andan hablando por hablar, porque ellos entienden el valor de la palabra y las consecuencias de ellas. Escuché una vez que un dato que dijeron que una persona normalmente en un día puede hablar hasta 30,000 palabras. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo escribir un libro? Hasta 30,000 palabras en un día. Bueno, si me ponen a mí, pues podríamos escribir hasta 3 libros.
Pero somos muy habladores, ¿verdad? Pero a veces necesitamos entender y conectar nuestra mente con la lengua, porque a veces la divorciamos. A veces como que hay una desconexión entre la mente y la lengua, ¿verdad? Y entonces no pensamos lo que decimos y ahí entonces convertimos todo en un problema. Para que el pecado sea pecado, se necesitan dos cosas. ¿Saben qué? El deseo y el pensamiento. No podemos divorciar la lengua de nuestra mente. Tenemos que escuchar, pensar, analizar, luego hablar. Y si es necesario hablar y pensar, mejor. Porque cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, y cuando decimos que estamos sometidos y que Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros, tenemos que dar testimonio de eso. La palabra dice: aireos, pero no pequéis. Volvemos a Santiago. Entonces vemos que Santiago comienza, ¿verdad? Como quien dice, desde la cabeza, diciendo: hey, ustedes, por favor, no se hagan maestros. Porque si ustedes comienzan a enseñar cosas que no son correctas y comienzan a decir, ¿verdad?, cosas que no son correctas, pues entonces, ¿verdad?, vamos a tener mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. A veces decimos cosas, ¿verdad?, y no sabemos lo que estamos diciendo. Dice: si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz, ¿verdad?, también de refrenar todo el cuerpo. Entonces él comienza a poner un ejemplo. Ejemplifica, ¿verdad?, el problema. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira bien, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. El que la gobierna quiere. Cuando no controlamos la lengua, podemos hacer mucho daño. Es interesante porque él hace referencia a un caballo. A veces vemos esos caballos, ¿verdad?, que están descontrolados y la única manera, ¿verdad?, de calmarlo es ponerle un freno, ¿verdad?, en la boca y calmarlo, ¿verdad? Y dice: para que nos obedezca y así dirigimos todo su cuerpo. Debemos tomar control de lo que decimos. Uno de los frutos del Espíritu Santo es control y dominio propio. Y la palabra del Señor dice: si alguno desea un don, pues pídalo. Pídalo. Señor, yo necesito que tú me des este don, por favor. ¿No? En la Biblia, la BLS, dice, que es la Biblia en lenguaje sencillo, dice: al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos freno en la boca. También nos habla de una nave o un barco. Cuando dice: mirad también las naves, ¿verdad?, un barco, aunque tan grandes. ¿Y quién ha visto por ahí los videos de YouTube, o yo he visto por ahí videos de Facebook, qué sé yo, de esos barcos grandísimos de la marina que están en el medio de olas gigantescas y es una cosa de un viento impetuoso que parece que tú dices: wow, tú se va a hundir en cualquier momento? Y vemos una cosa tan grandota y resulta que el hombre lo está llevando con un timoncito de este tamaño, ¿no? Cuando habla dice que es llevada por impetuosos vientos, está hablando de circunstancias. Cuando estamos en medio de una circunstancia, estamos en medio de una situación.
Estamos pasando o estamos atravesando un momento, ¿verdad?, donde sentimos que el deseo, el impulso, eso que nos lleva a responder, dice, tiene que ser gobernado, tienes que poner un control, dice, es gobernada por un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Entonces ella no funciona por sí sola. Yo no veo aquí que, bueno, sí, en algunas iglesias empiezan a la, ¿verdad? Pero yo no veo aquí que tú de repente estás parado y de repente comienzas a, y que estás hablando, no, se me fue la lengua sola. No, no. Yo entiendo que ustedes todos están aquí callados porque están controlando su lengua. Si yo no tengo nada que decir, yo simplemente controlo mi lengua. Para entender esto, necesitamos entender y ponernos en el mismo ejemplo del barco dominado por vientos impetuosos, ¿verdad? Estamos en una circunstancia, en el medio de un problema, en una situación, pero yo tengo que entender, y no puedo divorciar mi cerebro de la lengua, y tengo que entender que yo tengo dos opciones. O me callo y controlo mis emociones, o hablo. Pero si hablo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir leyendo, porque si hablo, vamos a ver lo que pasa. Dice, así también la lengua es un miembro. Dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Verdad? ¿Qué cosas? Cuando abrimos la boca y lo que decimos. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego capaz, dice, la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego capaz de encender un monte. Podemos seguir hablando del contexto de los maestros y podemos también seguir hablando del contexto, ¿verdad?, hacia cada uno de nosotros. Lo que yo diga aquí puede generar, ¿verdad?, problemas, o puede traer una palabra de vida, ¿verdad?, nuestra vida. Pero también podemos ver de que si nosotros en nuestra vida particular somos de lengua suelta y no tenemos ese don del control de dominio propio, la palabra dice aquí que la lengua es un fuego, dice, es que pues pequeño, pero que puede incendiar un monte, ¿verdad? Y puede causar un incendio grandísimo. A veces nos metemos en unos problemones gigantescos, simplemente por la lengua. Que a veces tú dices, ¿por qué no me quedé callado? Vamos a leer varios proverbios. Yo quiero que leamos varios proverbios. Dice Proverbio capítulo 26, versículo 20 y 21. Proverbios 26, 20 y 21. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La lengua es un fuego. Dice, sin leña se apaga el fuego. A veces tú dices, quédate callado, no digas nada. Ya. Y qué cosa que no me queda un chismoso, ¿verdad? Porque es que el chismoso es chismoso, ¿por qué? Por la lengua. El que murmura es porque no refrena la lengua. Y dice, sin leña, o sea,
sin eso que es lo que puede activar, ¿verdad? El fuego, lo que puede hacer el fuego, ¿verdad? Si ya no hay más leña, pues ya no hay más fuego. Y dice, y donde no hay chismoso, o sea, no hay quien le eche más leña al fuego, cesa la contienda. El mismo salmista en el Salmo capítulo 39, Salmo 39, versículo 1 al versículo 3, dice, esto es un salmo de David, dice la palabra del Señor, dice, el músico principal, a Jedután, salmo de David, dice, yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. El impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Ya. La palabra suave calma la ira. Trastes. Dice, se enardeció mi corazón, en mi meditación se encendió fuego, pero ¿sabes qué? Preferí callar. Podemos ver tres cosas. Un caballo bien controlado no causa problema. Un barco bien controlado llega sin problema a su destino. Un fuego bien controlado pudo haberte preparado hoy tu comida. Y trabajamos y tenemos y manipulamos fuegos controlados. Cuando agarras un fósforo, ¿verdad? Eso es un fuego controlado. Tú decides cuándo apagarlo. Pero todo esto fuera de control puede llegar a ser devastador. Devastador. Quiero leer Proverbios, otro proverbio, capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Callar es de sabio. Callar es de sabio. Ahí mismo, Proverbios capítulo 15 dice: todos los días del afligido, capítulo 15 versículo 14, perdón, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. En el mismo proverbio capítulo 10, versículo 19 al 21 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hermanos, tenemos que aprender que la lengua es un miembro muy pequeño, pero con un poder de destrucción o de bendición inimaginable.
inimaginable. El Señor no avala, no nos enseña a que seamos de una lengua impetuosa. No, todo lo contrario. Refrenemos nuestra lengua. Que nuestra lengua sea una lengua, ¿verdad?, que salga palabras de sabiduría, entendimiento, donde podamos estar nosotros, ¿verdad?, y compartir, y estar unidos. Esa es la voluntad de Dios. Seguimos con el versículo 7 en Santiago. Vuelvo a Santiago, el versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, ¿verdad?, y de seres del mar, todo esto, es domado por el hombre. De hecho, cuando leemos Génesis capítulo 1, vemos que el Señor le entregó, ¿verdad?, a Adán, y le dijo: pues tú doma a todo esto, a todo ser viviente, ¿no? Tú encárgate de todos ellos, ¿no? Tú vas a ser el mayordomo, todo esto está a cuidado tuyo, ¿verdad? Y tú te encargas. Entonces, dice y nos enseña que hasta los animales pueden llegar a ser domados, o fueron domados, ¿verdad?, por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, podemos llegar a domar bestias. Cuando vemos los circos, vemos, ¿verdad?, que el hombre, un león ahí, una cosa que, y le mete la mano, y un cocodrilo, y todo esto, vemos que son domados y se pueden domar un animal. Pero dice la palabra aquí, dice, pero nadie, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena, mira cómo lo define, de veneno mortal. Qué increíble la lengua. Yo no he visto, no he leído nada bonito aquí. Todo es, ¿verdad? La lengua, si la usas bien, pues puedes llegar a ser usado de bendición. Pero si la usas mal, acabaste con la vida de alguien, acabaste con tu vida, acabaste, ¿verdad?, en un desastre total. Pero yo les voy a decir algo, porque muchas veces podemos decir: no, pero mira lo que dice aquí. Claro, yo me excuso aquí porque es que aquí la palabra del Señor dice claramente que nadie puede domar la lengua. Entonces, aquí estamos todos excusados. Seguramente. Nosotros no podemos domar nuestra lengua. Pero ustedes saben quién sí puede domar nuestra lengua. El Espíritu Santo. Cristo Jesús, que mora en nosotros. Él sí tiene el poder para ayudarnos. Y el Espíritu Santo, a través de los frutos, sí tiene el poder para ayudarnos a refrenar nuestra lengua. Nosotros no. Somos seres finitos, limitados, ¿verdad?, con un cuerpo de carne, ¿verdad?, que siempre está constantemente deseando hacer el mal. Pero cuando somos nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo, y decimos y manifestamos que Cristo vive en nosotros, Cristo Jesús, que mora en mí, tiene el poder de hacer refrenar mi lengua, porque mi orgullo, mi soberbia, mi yo se muere y fue muerto y fue entregado y fue crucificado con Cristo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si nosotros estamos en la calle
no refrenando nuestra lengua. Wow, yo no quiero conocer ese Cristo. Mío, si tú representas a Cristo. Porque ni siquiera cuando volteó las mesas en el templo, tampoco así. Porque la misma palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el Señor no pecó. ¿Airaos? Sí, está permitido, claro, por supuesto. Pero no pequéis. Tenemos que dar testimonio que Cristo vive en nosotros. Y es lo que he venido hablando las últimas 4 semanas. Y es lo que Santiago nos enseña y nos exhorta en su carta. Seamos cristianos íntegros, de una sola pieza. No digamos que somos algo que no estamos dando testimonio de serlo. Como dice Santiago, capítulo 1 dice, no se engañen ustedes mismos. Oye, que me engañe otro, pero engañarme yo mismo. Yo mismo, en serio. Hay 2 ejemplos que quiero citar. Pedro, el apóstol Pedro, ese que le dijo al Señor, yo sé, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, esa palabra te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro se dio una medalla. Ese mismo Pedro que alabó al Señor, ese mismo Pedro que le fue revelado a ese momento, ¿verdad?, que el que tenía enfrente era el Mesías esperado, fue el mismo Pedro que en el último día de la muerte y crucifixión del Señor lo negó. Fue el mismo Pedro que cuando el Señor le dijo, ha llegado mi hora, le dijo, no, Señor, no digas eso, por favor. No, tú no tienes que morir. Y el Señor le dijo, Satanás, apártate. Ese mismo Pedro que alabó al Señor, ese mismo Pedro, 3 años más tarde, lo estaba negando. Juan, el apóstol Juan, ese Juan que escribe en su carta, dice, hijitos míos, amémonos, ¿verdad? Incluso le dicen el apóstol del amor, ¿verdad? Es el mismo Juan que le dijo al Señor, Señor, permítenos que caigan rayos, Señor, encima de esta gente y acabemos con ellos. Y así sucesivamente vemos, ¿verdad?, que ocurre este tipo de cosas. Alabamos al Señor, adoramos al Señor, pero por otro lado estamos maldiciendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al hombre. Yo recuerdo que una vez estábamos en una iglesia, hace muchos años, Lenny no está ese día y delante de mí estaba una mujer, estaba una pareja, una familia, un niño, el hombre tenía el niño, la mujer estaba ahí, y estaban, gloria a Dios, y estaban, aleluya, gloria a Dios. Y yo oía que el hombre hacía así como que, ¿no? Y ya, gloria a Dios, aleluya, amén, Señor. Hasta que el hombre se paró, hizo así, le tiró las cosas y se fue. Y tú dices, y yo, bueno, ¿qué es esto? Por un lado estás alabando, gloria a Dios, aleluya, y por otro lado le estás tirando al hombre, tú no sabes lo que le está diciendo, que el hombre se paró molesto y se fue y le dijo 4 cosas. No, eso no es. Eso no es. Mis hermanos, hay una página, hay una institución que yo leo muchos, se llama Barna, no sé si la han escuchado. Es una universidad, pero ellos hacen encuestas cristianas y todo esto. Ellos dicen, y ahí hablaron en un artículo en un momento, dicen que las nuevas generaciones de los niños, de los adolescentes, muchos de ellos ya están dejando de ir a la iglesia y se preguntan por qué. Y cuando comenzaron a preguntar por qué, llegaron los niños, los jóvenes, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? La iglesia está llena de gente vieja, pero los jóvenes no están yendo a la iglesia.
Y muchos que ya iban y ahora no van cuando llegan a cierta edad. ¿Por qué? Y la mayoría de esos jóvenes dijeron algo muy interesante. La mayoría dijeron, es que mi papá y mi mamá son una cosa en la iglesia y en la casa son otra. Y si eso realmente es ser cristiano, a mí no me interesa ese cristianismo. A mí no me interesa eso. ¿Saben lo doloroso que es eso? Por eso es que los muchachos no llegan a la iglesia, porque están viendo una incongruencia en su ejemplo principal entre cómo tú te comportas en tu casa, en la iglesia. Aleluya, eres el hombre que llega. Yo creo que no hay cara virginal o santa que pueda mostrar la cara que a veces ponemos en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa, todo eso cambia. Eso cambia. Entonces, no hay congruencia. Dice la palabra del Señor, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, pero también con la misma lengua maldecimos a nuestro prójimo, a los hombres, que espérate, están hechos a la semejanza de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos somos creación de Dios, eso no hay duda. Pero no todos son hijos de Dios. Sin embargo, aquí habla y dice que al maldecir al hombre, dice que se te está olvidando que esos hombres están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa es la exhortación. Eso no debe ser así. Sean íntegros por el amor a Dios. Ámense los unos a los otros. Siempre digo, se les olvida en algún momento a la gente que en algún momento, entonces ¿dónde dejamos Apocalipsis, verdad? Yo me pregunto eso. ¿Dónde dejamos Apocalipsis? Donde dice que estaremos todos alabando al Señor, ¿verdad? Ahí, dice la palabra del Señor que no vamos a tener memoria de lo pasado. Gloria a Dios por eso, el Señor es sabio. Porque tú te imaginas que estemos ahí alabando al Señor y dices, mira, este hermanito está ahí, esa joyita que era, ¿no? ¿Tú te imaginas en el cielo? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces no se nos olvide que somos hermanos en Cristo y que el día que partamos de este mundo nos vamos a reunir todos, una gran congregación, millones de gente, alabando al Señor, santo, 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 Dios Todopoderoso del universo, ¿verdad? Ahí vamos a estar todos haciendo lo mismo. ¿O no estamos seguros que de verdad vamos a pasar la eternidad haciendo eso? Si no estamos seguros, cuidado, tenemos que revisarlo. Pero si estamos seguros que ahí yo voy a pasar la eternidad alabando a mi Dios, alabando a mi Señor todos los días, entonces yo tengo que ver a mi hermano con amor. Porque si no te aguantas aquí en los próximos 10, 20 años, menos te vas a aguantar en la eternidad. Así que tenemos que ver eso, tenemos que ver todo eso. Somos hermanos en Cristo. Sí, claro, la Biblia dice, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Pero es que, mi hermano, y que hay unos hermanos que no me la ponen fácil. Bueno, pero entonces dice también, soportaos. ¿Ok? O sea, ok, entiendo que no se pueden amar, pero por lo menos sopórtense. ¿Ok? Sopórtense. Dice, versículo 11, ya para terminar, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Agua dulce. Agua dulce. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Agua dulce. De bendición. De bendición. De edificación. Efesios, quiero leer esto.
capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Voy a repetir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si lo que tú estás hablando no edifica, cállate, no hables. No hables. Eso edifica. Eso está edificando al otro. No, entonces no lo digas. Porque lo que vas a traer más bien es maldición. Y eso es lo que está enseñando Santiago. Santiago está diciendo: hablen agua viva, palabra de vida. Seamos cristianos íntegros. Vamos a leer 2 proverbios buenos. Proverbios 18, 2 proverbios buenos. Que nos digan algo bonito. Proverbio 18, versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que podríamos decir: es que de mi boca emana, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Dice, fuente de sabiduría. De mi boca emana palabra de vida, de exhortación. Ve y busca a tu compañero de trabajo, tu hermano. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Si no lo conoces, ven acá. Yo quiero presentarte a Cristo. Yo quiero presentarte a Dios. Ven acá. Yo sé que hay un Dios que salva, que te puede sacar de donde tú estás. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar en nuestro entorno, no buscar contiendas, disensiones. Cuando yo leo Corintios, hay un capítulo, creo que es 2 Corintios, capítulo 12, cuando el apóstol está haciendo un poco apologética de su ministerio y todo esto, y dice: es que yo tengo que ir allá, pero no quiero ir y encontrarme con que ustedes están viviendo en contienda, disensión, en peleas, envidias. Yo no quiero ver eso en la iglesia. Yo no quiero ver eso en la iglesia. Porque la palabra del Señor, lo que estos grandes hombres escribieron, fueron para exhortación, para que la iglesia pueda andar en el amor de Cristo. No en la pelea de Cristo. Porque muchas veces como que se les queda solamente que Cristo volteó las mesas en el templo. Cristo volteó las mesas en el templo. No, eso no. El amor de Cristo. Por el amor a Dios. El mismo Proverbios, capítulo 10, vamos a hablar otro bonito. 10, Proverbios 10, versículo 11, dice, 10, versículo 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, gloria a Dios, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nosotros tenemos que quedarnos en la primera. Manantial de vida es la boca del justo. Ahí. Manantial de vida es la boca del justo. Tenemos que refrenar nuestra lengua. Hay 3 puntos importantes que ya voy a terminar, que debemos aprender para refrenar la lengua. Si con tu boca estás despiando a otras personas, calla. Si con tu boca estás destruyendo la reputación del otro, calla. Si con tu boca no estás llevando palabra de vida
edificación a otro, calla. Porque el problema no está en tu lengua, está en tu corazón. Voy a leer, antes de terminar, eso toqué a leer al principio, pero no quiero irme sin leer este texto. Y ya con esto termino. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 15, nos enseña, dice, Mateo 15, versículo, Mateo 15, creo que este texto es apropiado para este tema. Mateo 15. Esto, el Señor está, ¿verdad? Vienen los fariseos y le dicen, pero es que tu gente, tus hombres, ¿verdad? Tus discípulos no se lavan las manos de la manera correcta, ¿verdad? Para comer, porque hay un procedimiento que no solamente lavarse las manos, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Dentro del judaísmo, y el lavarse las manos es un proceso. Tienes que hacerlo 3 veces, tienes que hacerlo de una manera específica, y eso no lo estaban haciendo ellos, ¿verdad? Y eso pues le parecía a los fariseos que era pecado, estaba faltando la ley, aunque eso no estaba en la ley. Y el Señor, ¿verdad? Le dice, espérate, ya va. Llama en el versículo 15:10 dice, y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Entonces le dicen, se ofendieron. Ay, no era mi intención que se ofendieran. Pues no, yo no quise ofenderlos. Sabe, Señor, cuidado, porque los fariseos se ofendieron. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial está desarraigada. Dejadlos, porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa palabra. Jesús dijo, también vosotros, aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego echado a la letrina? Definitivamente, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca, dice, ¿qué dice? Del corazón sale. Y esto es lo que realmente contamina al hombre. Lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. No lo que está en tu mente. Cuidado. No lo que está en tu mente. Porque llega un momento cuando no eres capaz de refrenar tu lengua y la mente se desconecta. Es lo que empieza a salir de tu boca, es lo que está en tu corazón. Dice, Jesús sigue diciendo, dice, pero sale, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, por el amor de Dios. Pero lo que contamina al hombre, lo que sale por tu boca, es lo que está verdaderamente en tu corazón. Por eso terminé diciendo, con estos 3 puntos, el problema no lo tienes en tu lengua, el problema está en tu corazón. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y que aprendamos a hablar de una manera correcta y que de nuestra boca salgan palabras de vida, palabras de mansedumbre, misericordia, edificación, que podamos vivir y podamos en armonía todos los hermanos, porque donde hay chisme, hay contienda,
hay envidias, hay disensiones, ahí no está Dios. Seamos cristianos íntegros. Y me van a escuchar diciendo eso por los próximos, creo que 2 semanas que me quedan de Santiago. Seamos cristianos íntegros. Lo que decimos que somos, pues demostrémoslo. No solamente digámoslo, no solamente lo decimos. Seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra de Dios. ¿Bien? Vamos a orar, por favor. Nos levantamos a orar.